a la dopamina. En el campo de la neurofarmacología es donde más se va desarrollando las líneas de investigación para el tratamiento del Parkinson, puesto que para el Parkinson, bien uno puede ejercer una acción con agonismo sobre el receptor D2, ejerciendo una acción sobre la proteína GI de acoplamiento, o puede ir con un antagonista a la adenosina, A2A, que justamente como está ligada a la proteína GS, va a tener una acción antagónica a la falta de dopamina, es decir, va a tener el antagonismo sobre el A2A, una acción prodopaminérgica. ¿Cuándo va a ser esto importante? En el estadio de la enfermedad, cuando a lo largo del tiempo la expresión de receptores dopaminérgicos se va extinguiendo a partir de la pérdida neuronal progresiva por eventos de neurodegeneración, y que ello pueda permitir nuevo blanco farmacológico, es decir, actuando sobre el A2A generando antagonismo. Si pensamos en la contracara, cuando hay un exceso de dopamina, por ejemplo en la esquizofrenia, donde lo que hacemos nosotros habitualmente es bloquear el receptor D2 generando eventos, en el caso de los neurolépticos típicos, síndrome extrapiramidal, y en el caso de los atípicos, un débil bloqueo D2 que a veces no es suficiente para digamos, la neutralización de eventos o síntomas de dimensión positiva. Justamente en este caso, no el antagonismo como era en el Parkinson, sino el agonismo sobre el receptor A2A ejercería una acción antipsicótica. Es decir, que en este caso la línea sería más de investigación psicofarmacológica y en la parte de Parkinson más neurofarmacológica. Una tendría implicancias sobre lo motor y lo cognitivo, la otra tendría implicancias sobre lo cognitivo y afectivo. A través de esta nueva técnica de FRET, que es la resonancia por transferencia de energía y que está marcada con fluorescencia, se puede establecer estos caminos de señalización, se pueden determinar en la cascada intracelular. Y esto implica un mecanismo de integración en red que es no solo a nivel intracelular, sino también a través de caminos intercelulares. Esto es a partir de un cooperativismo, como dijimos recién, alostérico, que es el que, digamos, se articula entre proteína GI, GQ o GS, dependiendo de la prevalencia del ligando y del conformero que al arribo del ligando esté expresando la mejor geometría, digamos, de receptor para ese ligando. Y un cooperativismo configuracional. ¿Por qué configuracional? Porque a veces estas interacciones interreceptores provocan, por ejemplo, que esa primera interacción hace que las subsiguientes sean más fácilmente logrables si la geometría del receptor es la apropiada. Y este primer acoplamiento ligando-receptor preorganiza los otros sitios de unión, reduciendo el número de configuraciones ineficientes. Es decir, que esto es digamos, un cambio conformacional que digamos, lo que va a hacer es modificar la expresión de sitios epítopes de los receptores, con lo cual estos cambios van a promover mayor afinidad o menor afinidad por los receptores por su ligando. ¿En qué patologías se va estudiando esto? Por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Huntington, Parkinson, las disquinesias inducidas por el tratamiento a largo plazo con la L-Dopa, la esquizofrenia, las disquinesias inducidas por antipsicóticos, la adicción, entre otras. El doctor Sier hablaba acerca del correlato entre todo lo que estamos planteando desde un punto de vista molecular y una aplicación clínica. Sabemos que no todos los pacientes, esto ya desde hace mucho tiempo, responden a los antipsicóticos.
cuando hablábamos de los típicos, sabíamos que un 30% o más no responden. Lo mismo ocurre con los atípicos. La clozapina es una droga que dentro de todas las escuelas psiquiátricas está consensuado que es de elección cuando hay resistencia o, mejor dicho, refractariedad a la respuesta antipsicótica, o cuando hay un alto grado de suicidabilidad. Sin embargo, sabemos que no todos los pacientes responden a la clozapina. Ese 30% no respondedor a los medicamentos clásicos, solo un 50% responde a la clozapina. ¿Qué ocurre? Ocurre que el acoplamiento de la clozapina por el receptor D2, en este caso, sin interferencia del receptor D1, es en esta modalidad. Cuando está la presencia del receptor D1, que esto lo estudió mucho durante gran parte de su vida, exacto, la doctora Goodman-Rakik, la expresión del D1 está disminuida, por ejemplo, en los esquizofrénicos, y esto está ligado a un déficit de la working memory, y esto se expresa como déficit en la dimensión cognitiva de la enfermedad. A mayor expresión de receptores D2 a nivel subcortical, ella planteaba, y esto es una evidencia estudiada por PET, hay una menor expresión de receptores D1 a nivel de la corteza prefrontal. En estos tejidos que se estudió cómo se relaciona la adherencia de la clozapina cuando hay mayor o menor presencia de D1, fíjense qué ocurre cuando el D2 que se presenta es una modificación genética entre la serina 311 por cisteína. En este receptor, que es un confórmero diferente al estándar, al que se expresa en la mayoría de la población, la clozapina pierde capacidad de pegarse al receptor. Pero si hay receptor D1 presente, coexistiendo temporalmente como una conformación heterodímera, la afinidad por la clozapina se presenta positiva. Vamos al D1. El D1 y la clozapina tendrían el mismo tipo de afinidad que el D2 por la clozapina, pero esto sí se modifica cuando al D1 se le presenta la expresión heterodímera del D2, donde se ve notablemente un aumento de la afinidad de la clozapina por el D1. Uno podría, digamos, traspolar esto a la evidencia clínica y decir que estos serían el 50% de esos pacientes que eran el 50% del 30 no respondedor, que es esa población respondedora a la clozapina, que mejora lo cognitivo, que mejora lo afectivo, etc. De manera que uno puede encontrarse con el receptor D2 que puede prevalecer, por ejemplo, en un complejo trimérico del receptor para la adenosina, del receptor, por ejemplo, para el tetrahidrocannabinol, los cannabinoides, que está receptor D2 ligado a la proteína G y ambos otros a la proteína GS. El comportamiento del D2 sobre la adenyl-ciclasa va a ser inhibitorio, por lo tanto fíjense que si prevalece el D2, la adenyl-ciclasa va a estar menos activa y va a haber menos activación de la proteína quinasa A, y va a marcar el paso en ese complejo trimérico. Cuando la prevalencia es del receptor adenosínico y su ligando, la adenosina, va a haber una inhibición motora. Por eso decíamos que los antagonistas al receptor A2A van a promover una mejora motora en el Parkinson, así como los agonistas A2A van a tener una mejora en la esquizofrenia por una acción de inhibición. Entonces, en este caso,
la adenosina, cuando prevalece dentro de este conformero trimérico, va a tener acciones estimulantes sobre la adenisciclasa. Esta es la regulación alostérica y por supuesto aumentan la actividad de la proteínquinasa A. En este tercer ejemplo, la prevalencia de la acción de los cannabinoides sobre el receptor va a tener una acción inhibitoria sobre el complejo trimérico, en este caso sobre el dopaminérgico, y fíjense que la actividad de la adenosina, al igual que cuando era por